FM 89.1, Radio Universidad. Para charlar un poco más del tema y de la industria y del comercio en general, vamos a hablar con Miguel Ponce. Él es ex subsecretario de Industria y Comercio y consultor de empresas. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Luz Salomón y el gallego Fernández desde casa lo saludan. Qué alegría, Luz y Salomón, allí gallego, poder encontrarnos de nuevo, ¿eh? La verdad, una alegría. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, gallego. Miguel, hablábamos de esta situación de renegociación de deuda, de un momento tenso. ¿Cómo observás vos la economía? Vamos a hablar en un marco general, antes de meternos ya en este tema, desde que arrancó la pandemia a donde estamos ahora, ¿no? No, por supuesto, el marco, desde ya que primero es un marco que debiéramos desdramatizarlo porque algunos lo singularizan y yo creo que la mirada general que hay es que se está viviendo, tal cual lo reconocen ya los organismos internacionales, la peor crisis que recuerde la historia de la humanidad. Yo empecé diciendo la peor, allá por febrero, que íbamos a enfrentar la peor crisis del siglo. Después dije, no, la peor crisis desde la Segunda Guerra. Después dije, no, la peor... Bueno, y así llegamos a que la propia responsable del Fondo Monetario Internacional habló explícitamente de que la humanidad jamás había vivido un impacto económico global de esta naturaleza y de esta envergadura. Así que el primer tema es colocar esto allí y segundo, decir que todos los manuales se han ido al diablo. Digo, los que quieren aplicar las recetas que se aplicaron después de Lehman Brothers o de la caída de Lehman Brothers o de alguna otra crisis, no nos sirven. A esta crisis inédita vamos a tener que enfrentarla primero con un pensamiento crítico muy amplio, ¿no es cierto? Y permitiendo reconocer que tenemos más preguntas que respuestas. Segundo, tener, yo diría, una libertad en cuanto a la búsqueda de recetas que puedan llegar a servirnos desde la creatividad que la propia situación inédita nos obliga a encontrar precisamente soluciones que sean inéditas. En este marco Argentina, obviamente, venía de un proceso de decadencia muy agravado a partir de el stand-by del Fondo Monetario Internacional, con un proceso recesivo creciente de empobrecimiento cercano al 50%, ¿no es cierto?, como fue el que se llegó alrededor del 10 de diciembre para el cambio de gobierno, y como diríamos en el barrio, sobre llovido mojado. En el momento en que se comenzaba a hablar de la posibilidad de un Consejo Político, Económico y Social, el presidente lo anuncia el 1 de marzo en el discurso al Parlamento, ¿no es cierto?, inaugurando la sesión, es su primer discurso, que es lo mismo que había dicho durante la campaña. Bueno, aparece el impacto de esto. Yo vengo siguiendo el impacto por el hecho de tener oficinas en China, hablando desde que inició esto, allá por febrero, de lo que iba a ser el impacto de la coronacrisis, como vengo diciéndolo, ¿no es cierto? Y bueno, y de entonces en adelante me he ido quedando corto. Dije, vamos a tener impactos sumamente importantes en lo que era la situación del comercio, en lo que era la situación de la pobreza. América Latina solamente va a tener 90 millones de pobres más que los que ya tenía. La caída la caída en el PBI mundial tremenda, y en ese marco... Ahora, Miguel, perdóname que te interrumpa, pero digo, acá hay dos aspectos para tener, el interno y el externo. Después, si querés, nos metemos un poquito en la negociación de la deuda y demás. Correcto. Ahora, la sensación que uno tiene es que vino el agua, se inundó, y ahora vamos a ver qué roña queda cuando el agua se retira. Lamentablemente es un paralelismo que quiero hacer con situaciones que se dan muy a menudo, lamentablemente también. Ahora, ya hay una cámara que dijo que el 20% de los comercios no van a volver a abrir. Hay comerciantes que están en la lona y otros que le ha ido bien. En medio de esta crisis, como pasa siempre, hay algunos que le va mejor de lo que le iba antes. ¿Qué ves de panorama cuando abra todo? ¿Que va a haber un boom de gente saliendo a comprar? ¿Que la gente se va a retraer? ¿Que la gente va a cambiar los hábitos? ¿Cómo lo ves así a simple vista? Por de pronto, como diría algún amigo, la bola de cristal no la tengo, pero
pero me gusta estas dos cosas que vos trajiste, ¿no es cierto? Los que les va mal y a los que les va mejor. Y se me cruzó el número 40. En la ciudad de Buenos Aires, hablé con el presidente de FECOBA, la Federación de Comercio de Buenos Aires, me reconoce que de todos los comercios cerrados, el 41% no vuelve a abrir. 41%. El 41%. No vuelve a abrir en la ciudad de Buenos Aires, particularmente los que están en galerías, en los centros comerciales a cielo abierto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este es un dato monstruoso, pero vinculado al 40%, tenés que el 43% de la venta online, la venta casa, puerta a puerta, ha crecido. Entonces hay un 43% de negocios que hoy están vendiendo más el monto, ¿no es cierto?, de lo que lo hacían antes. Obviamente esto tiene varias respuestas. Primero, que el tema de la seguridad, ¿no es cierto?, de no cruzarse, las medidas sanitarias, hacen de que el delivery o el puerta a puerta, ¿no es cierto?, lo que antes era eso tan singular y pequeño y tal vez más vinculado a los jóvenes, se haya generalizado. El segundo hecho es que las cadenas logísticas se han visto afectados en alguna medida y hay muchos comercios y muchas marcas que están vendiendo más a través del e-commerce que a través de sus habituales canales de venta. Entonces vos conseguís productos que no conseguís en la tienda o en el comercio en el que habitualmente podrías irlo a comprar y que lo llamás y te lo traen a la puerta de tu casa. Entonces, y eso le hace ahorrar a quien te lo vende por ahí el alquiler de un local. Con lo cual, me parece claro, o lo que hablábamos la semana pasada también en el programa sobre lo que es el home office, ¿no? Porque claro, se pone en juego eso es lo que decíamos, porque se ahorra en un montón de cuestiones, ya ahorra la gente en oficinas, ahorra la gente en transporte, se relaciona mucho con el teletrabajo esto también. Y en algunos casos en salarios, porque esto todavía no está siendo reconocido, e inclusive hay muchos costos. Totalmente. Hay muchos costos que anteriormente... Y Miguel, es importantísimo más que nunca que se regule desde lo legal esto también, ¿no? Primero que los pibes que están laburando en los delivery que tengan un marco legal laboral, digo, un poco más importante, porque están en la deriva. Y también los que están en home office, hay gente que te cuenta que están trabajando 24 horas. Y los que están en los call centers de cada uno de ellos recibiendo llamados tal cual. A cualquier hora, sábados, domingos, a cualquier hora. Sí, sin duda. Bueno, estas son las cosas que hay que ir pensando, ¿no es cierto?, de cara. Algunos me dicen, yo estoy cansado de dar charlas a todos lados vía Zoom, me convocan para hablar de la economía post-pandemia. Y yo digo, muchachos, tenemos que ir hablando de la economía durante pandemia, porque lo que hagamos durante la pandemia va a determinar la fortaleza, la musculatura que vamos a tener que enfrentar para, una vez pasada la pandemia, diríamos sanitaria, primero hacer un inventario de los pertrechos que nos han quedado, la reducción de daños que hemos aplicado y ver cuál ha sido el impacto en daños que hemos tenido y por lo tanto qué es lo que nos ha quedado. Y Miguel, sí. En esta idea un poco de cuidar la estructura productiva, ¿no? De esto de que hablas, de pensar en la economía en este momento y no después, hay que ir pensando igualmente, cómo va a ser el mundo en cuanto a demanda, ¿no? Después, cuando se empiece con la demanda de todos los productos, entre ellos de alimentos, ¿cómo hacemos para ir cuidando de a poquito estos eslabones de producción y la estructura en sí productiva? Bueno, nosotros tenemos, y ustedes se han cansado de escucharme decir, por suerte tenemos bastante intacta nuestra cadena de valor agroindustrial, que es obviamente el espacio más importante de generación de dólares genuinos. Basta dos números. Si nosotros somos 46 millones de argentinos y tenemos capacidad para producir para casi 500 millones de personas, tenemos allí muy claramente un saldo exportador en algo que va a ser determinante
determinante, porque ya estamos viviendo 5 hambrunas bíblicas, como se las denomina, y vamos a tener muchas más luego en cuanto a demandar los productos que nosotros producimos y podemos exportar. Fíjate que además de las ventajas que la propia crisis nos va presentando, digo, la pelea de China con Australia, que era el principal proveedor de cebada y uno de los principales en ciertos productos cárnicos, por el hecho de que Australia denuncia a China ante la Organización Mundial de la Salud para que se investigue la responsabilidad que China tiene en la pandemia, y hace que automáticamente China deje de comprarle estos productos, ¿no es cierto?, a Australia, y por lo tanto nosotros allí podemos ocupar gran parte de esa demanda insatisfecha. Pero además de eso, empiezan competidores directos nuestros a cerrar sus propias fronteras para garantizar la soberanía alimentaria de sus pueblos. Rusia ha cerrado la exportación de granos y Vietnam ha cerrado la exportación de arroz. Eran competidores directos nuestros para los mercados internacionales, particularmente frente a China. Los amigos correntinos estaban muy contentos cuando yo les adelanté de esta posibilidad, que luego se concretó, de que se quedaran casi sin competidores a nivel internacional. Esto hace a lo que yo decía hace un ratito, y coincidíamos con ustedes, en que hay ciertas oportunidades que ya podemos, durante la pandemia, durante la crisis, ir aprovechando. Imagínate esto cuando se vayan normalizando las cadenas logísticas, cuando la demanda sea más explícita y cuando empiece a haber una recuperación que seguramente va a ser muy lenta, muy costosa y muy dolorosa, porque acá, digámoslo con todas las letras, va a haber más pobres y más muertos, ¿no? Sí, eso está claro. Y mirando un poco afuera, ¿no? Porque me acuerdo que los temas de agenda, nosotros fuimos uno de los primeros locos que allá por el mes de diciembre empezamos a decir, che, mirá que en China hay un problemita, parece que unos tipos se comieron Así es. Después veremos si es verdad o no, si fue de laboratorio o no. Así pero es. Digo, advertimos esto allá por diciembre, ya estábamos hablando de estos temas, pero la agenda de enero, febrero era Guzmán y la deuda, ¿no? Digamos, se hablaba así, mañana negocian pasado, que BlackRock, que no, que sí, que no. En este contexto, con lo que pasó en el mundo, ¿es beneficioso para la Argentina sentarse a negociar o es más complejo sentarse a negociar hoy el tema de la deuda? No, yo creo que paradójicamente, pese a que muchos amigos decían no es un momento para negociar, etcétera y demás, yo creo que sí, que es positivo hacerlo y cerrar este tema. ¿Por qué? En aquel momento, como vos bien recordás, nosotros hablábamos y yo empecé a nominar este tema la etapa La Molina. La Molina fue el árbitro que... Siga. ¿Te acordás? Bueno, sí, claro. Así estamos en un chichoneo cotidiano que va a tener estos 2 días, el día de mañana y de pasado, jueves y viernes, van a ser días claves porque es posiblemente la última ronda previa al cierre. Yo digo ahora, en la etapa La Molina estamos jugando tiempo de descuento, ya que seguimos con el lenguaje futbolístico. ¿Por qué? Porque lógicamente la necesidad de ambos lados por cerrar, que ha quedado demostrada en que pese a que nosotros no cumplimos en su momento los vencimientos, ellos no aceleraron el proceso y nos llevaron ante los tribunales, está indicando claramente la voluntad de ambos lados. Hoy el propio comunicado del BlackRock, que venía duro, dice igualmente estamos dispuestos a punto de, si se dan estas modificaciones legales que son claramente temas menores y algún tipo de reconocimiento en algún puntito que anda dando vuelta por allí, cerramos. Obviamente estamos al borde del cierre. El acuerdo que nosotros adelantamos cuando toda la cátedra decía que íbamos al default y que estábamos arriba del Titanic acercándonos al iceberg, nosotros decíamos no, va a haber cierre, va a haber acuerdo. ¿Y por qué digo que es conveniente? Y porque automáticamente esto nos permite entrar nuevamente en los mercados internacionales con financiamientos que los necesitamos precisamente para operar de manera normal en el comercio exterior y aprovechar estas oportunidades a las que hacíamos referencia. ¿Y a qué tipo de tasas? Y a tasas COVID.
Las tasas COVID hoy son tasa cero a nivel mundial o tasas muy bajas como las que se están financiando nuestros vecinos que no están con problemas de default. 1 punto, 1,5 puntos, 2 puntos como lo está haciendo Uruguay o Paraguay o hasta Bolivia. Entonces, yo lo que creo es que también nos facilita este tema, que esto sería la hoja de ruta. Cerramos primero con los bonistas que están bajo legislación internacional, que son los más peligrosos y con los que tuvimos problemas con anterioridad. Pasamos al cierre de los bonistas bajo legislación nacional, que tiene una palabra eso, reperfilamiento. Pero inmediatamente hay que sentarse frente al fondo. El fondo sigue siendo nuestro principal acreedor con el stand-by más grande que haya otorgado en toda su historia. Allí, el fondo va a pretender cobrarnos ahora algún tipo de egreso vinculado a la recuperación de lo adeudado. Vamos a ir a una nueva etapa en la cual podría haber un acuerdo de facilidades extendidas que automáticamente implica condicionantes en reformas estructurales o no. No. Nada de eso va a ocurrir. El fondo, como el Banco Mundial, como todos los organismos multilaterales, está planteando exactamente lo contrario. Pongan más dinero en el salvataje de las empresas. Ahora, bajen las exigencias que hay de déficit, ¿no es cierto?, porcentaje de déficit fiscal sobre deuda o sobre patrimonio o sobre PBI. Todas cuestiones que hacen de que nosotros hoy podamos tener una oportunidad para financiarnos muy barato en la etapa en la cual vamos a necesitar no solo avanzar en un proceso exportador y de crecimiento, un proceso que nos permita reducir los daños que sin duda esta crisis nos va a dejar en términos sociales, productivos, económicos, sino que además nos permite encontrar un camino de desarrollo que lógicamente nuestros acreedores tienen interés en que esto ocurra, porque la única posibilidad de que aparezcan los dólares genuinos para cualquier tipo de repago, sea firmemos lo que firmemos, es a partir del saldo positivo de la balanza comercial. Y nosotros tenemos una oportunidad muy importante de que esto sea realidad, para lo cual es imprescindible dos cuestiones, además del tema del cierre de la deuda, que convoquemos al Consejo Político, Económico y Social para elaborar políticas de Estado que precisamente den un horizonte con cierta previsibilidad de hacia dónde vamos y que no cometamos algún tipo de errores en este mientras tanto que puedan generar o acrecentar algún tipo de incertidumbre mayor que la que ya la propia coronacrisis nos plantea, ¿no? Miguel, gracias. Gracias a ustedes, siempre a disposición, y desde ya para mí es un placer charlar con vos, Gallego, y vos, Luz, también siempre. Chao. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.